Echa un vistazo a esta espeluznante grabación. Un equipo de investigadores estaban en un cementerio en medio de la noche, realizando una exploración, pero no encontraron nada inusual al comienzo. Ellos empezaron la investigación como de costumbre, medidor de fantasmas, sesiones de psicofonías, y nada sucedía. Sin embargo, en un punto de la noche cuando estaban filmando hacia una cripta en el nivel superior, se puede ver muchas lápidas que rodeaban al equipo. Una vez que apuntaron la cámara hacia abajo, es que aparece algo realmente extraño. Pero bueno, ya ves, mira qué lunazo. Ya te digo. Metemos ahí a Cristi. Pero bueno, ya ves, mira qué lunazo. Ya te digo. Metemos ahí a Cristi. Pero bueno, ya ves, mira qué lunazo. Ya te digo. Una pequeña figura pasa caminando, en lo que parece ser un vestido blanco. Algunos comentarios especulan que se ve como un vestido de novia, pero lo más curioso es que, si ves bien, y comparas el tamaño de esta aparición con las lápidas que la rodean, parece ser realmente pequeña, y definitivamente es una mujer. Es improbable que sea un fallo de la cámara, o algo parecido, pero ¿qué otra explicación podría tener este avistamiento? Es sin duda una grabación digna de atención, si es que no ha sido manipulada de alguna manera. A simple vista parece no ser el caso, pero ¿tú qué opinas? Un aficionado a la fotografía estaba documentando la arquitectura y el diseño de una iglesia. Nada especial, solo algunas fotos para sus redes. Pero aparentemente hizo unas capturas realmente inexplicables. La pregunta es, ¿acaso podrían ser real? El hombre en particular parece muy interesado en captar los confesionarios. Entonces los rodea, y todo parece normal, hasta que capta la primera aparición en el reflejo del vidrio. ¿Qué podría ser esto que captó? Algunos dicen que podría tratarse de una mujer vieja que estaba detrás de él y se reflejó en el vidrio en ese preciso momento. Pero eso no fue todo. El hombre sigue grabando y capta lo siguiente en otro confesionario. ¿Acaso podría ser la primera aparición o reflejo que captó en el primer confesionario? Francisco Ojeda es un guardia de seguridad en una de las fábricas de Coca-Cola, en México. Este hombre tuvo una jornada bastante inquietante, una noche en particular. Sin embargo, afirmó que en el pasado nunca se había encontrado con estos extraños eventos. Se escuchan cosas, güey, y... No mames, se escucha la puta regadera, güey, del puto baño, güey. No mames. Él sigue el camino de los ruidos extraños, que lo llevan a los servicios. Se nota bastante estresado, ya que sabe que nadie debería estar ahí. No mames, Cuchi, güey. No seas ojete, güey. No mames. No mames, güey. Hay alguien, güey. No mames. No mames. No mames.
Un rostro pálido se asoma por la esquina, aparentemente mirando a Francisco. ¿Acaso esto fue la causa de los ruidos extraños, en un principio? ¿Podría este ser pálido ser una verdadera aparición paranormal? ¿O quizás es solo un amigo jugándole una broma? Juzga por ti mismo. El nombre de este video es Fantasma en el Hotel Crescent, y es un metraje bastante interesante, ya que a mi parecer, es real. El Hotel Crescent es uno de los más embrujados en Estados Unidos, tal es así, que el hotel realiza excursiones paranormales para sus visitantes. En ese contexto, vemos esta grabación, que parece antigua, o fue hecha con un móvil de baja gama. Ahora mira bien, al final del pasillo. Bastante espeluznante. Olvidé mencionar que la novela de Stephen King, El Resplandor, para los que no lo conocen, también hay una película con el mismo nombre, fue inspirada en este hotel. Una mujer estaba en el trabajo, cuando una notificación le llegó, era un aviso de su sistema de seguridad, porque aparentemente un extraño estaba en su casa, que se suponía vacía. Llegó a su casa tan rápido como pudo, y no encontró nada, excepto esto. A primera vista, uno pensaría que el mismo propietario es quien está caminando aquí, ya que a simple vista, parece ser una figura sólida. Pero aparentemente, esto no es lo que sucedió aquí. La propietaria ya había detectado ciertos extraños eventos en el pasado, pero nada que la alarme, y además nunca tuvo pruebas, hasta hoy, según ella. ¿Será posible? Se supone que las fotos familiares son cosas apreciables, que puedes mirar hacia atrás y recordar los buenos viejos tiempos. Son excelentes maneras de recordar el pasado y enviarán una ola de nostalgia a través de ti. Pero para algunas personas, las fotos familiares tienen recuerdos aterradores adjuntos. Si observas bien esta foto en vivo, deberías poder ver algo bastante extraño detrás del niño. De repente, se puede ver una figura verdaderamente misteriosa, moviéndose alrededor del área donde la familia está reunida. Solo para desaparecer en el aire, un momento más tarde. ¿Qué podría estar pasando aquí? Es algún tipo de espeluznante entidad paranormal, que estaba haciendo una visita a esta familia. Si es así, ¿por qué? ¿Acaso esta aparición está atada a esta familia de alguna manera?